Bien, buenas tardes a todos. Es para mí un placer la tarde de hoy presentar a un colega y a un amigo personal, el doctor Mario Alberto García Murillo. Él es un colega de México. Él nos va a presentar el día de hoy un poco acerca de los avances en investigación o la línea de investigación en la que él trabaja. Él nos va a hablar de modelado cinemático, de articulaciones humanas para aplicaciones en robótica de rehabilitación. Él pertenece al Laboratorio de Dinámica y Robótica, específicamente en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato. Me voy a permitir hacer una breve reseña del currículum del doctor García para que todas las personas que nos siguen desde las redes sociales tengan una idea de la proyección académica del doctor García. El doctor García posee el título de doctor otorgado por el Instituto Politécnico Nacional. También es maestro en ciencias, un grado otorgado por el Instituto Tecnológico de Celaya, también en México. Es ingeniero mecánico de formación, un grado otorgado por la Universidad Autónoma de Chapingo. A lo largo de su trayectoria, de su formación académica, desarrolló estancias postdoctorales, por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Celaya. De igual forma, fue investigador invitado en el Instituto de Tecnología en Tokio, en el Laboratorio de Diseño y Sistemas Mecánicos. Actualmente tiene el título de investigador nacional, nivel 1, segunda vez que obtiene esta distinción. Como su experiencia profesional, podemos destacar una amplia trayectoria como profesor investigador titular en la Universidad de Guanajuato, incluso como coordinador de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Es autor y coautor de aproximadamente 21 artículos científicos, todos originales, publicados en revistas pertenecientes al Journal Citation Report, en el cual están indexadas las principales revistas del mundo. De igual forma, tiene una amplia trayectoria en publicación en capítulos de libros y congresos internacionales, títulos de patentes y otro tipo de esfuerzos vinculados a la difusión científica. Entonces, sintámonos privilegiados de tener el día de hoy la presencia, aunque sea virtual, del doctor García Murillo, y esperamos que para toda nuestra audiencia, los que nos siguen a la dirección de investigación desde nuestras diferentes plataformas en YouTube y en Facebook, puedan disfrutar de esta interesante plática. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor García Murillo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Es para mí un honor participar en el evento y agradezco la muy generosa introducción por parte del doctor Sánchez. El día de hoy me gustaría comentarles algunos avances que hemos tenido en el Laboratorio de Dinámica aquí en la Universidad de Guanajuato relativos al modelado de articulaciones humanas. Como ya lo comentó el doctor Sánchez, específicamente no es nuestra área de expertise. Sin embargo, hemos notado un incremento considerable de investigadores relacionados a la ingeniería mecánica que están abordando algunos de estos temas, ya que, como se van a dar cuenta a lo largo de esta breve plática, muchos de los modelos actuales necesitan mejorarse, incorporando herramientas que normalmente utilizamos para, pues, trabajar con sistemas robóticos o sistemas multicuerpo en general. No voy a presentar resultados muy teóricos, me voy a limitar un poco a platicarles sobre el diseño experimental y algunos resultados interesantes que estamos obteniendo, sobre todo para darles una perspectiva de qué se puede hacer con este tipo de herramientas o con las herramientas que nosotros adquirimos en nuestra formación como mecánicos y cómo pueden ser aplicados a esta área
tan interesante, que es en general la robótica de asistencia. Muchos de los resultados, les digo, son preliminares, algunos de ellos ya están publicados, yo les estaré comentando cuáles. Y les pido, por favor, que se sientan en la libertad de, en cualquier momento de la plática, interrumpir la misma por si tuvieran alguna pregunta o algún comentario o alguna situación que les gustaría que aclaráramos. Bien. Básicamente, la plática la voy a centrar en dos puntos. Uno de ellos es el modelado cinemático de la articulación tibiofemoral. Sin embargo, es solamente un ejemplo de los varios modelos que estamos trabajando. Este quizás es uno de los más llamativos y uno de los que es más incompletos actualmente en la literatura relativa al modelado cinemático de este tipo de articulaciones y cómo podemos utilizar esos resultados para el diseño y el análisis de rehabilitadores en tobillo, ¿de acuerdo? Evidentemente lo estamos centrando para rodilla, pero me gustaría presentarles como un caso de resultados colaterales, por decirlo así, cómo podemos aplicar estos mismos resultados a la rehabilitación de tobillo. Bien, los modelos sabemos que son representaciones de fenómenos o de situaciones naturales. Pueden ser tan completos como queramos o tan complejos o tan simples como sean necesarios. En la rodilla, históricamente ha habido desarrollo desde suponer que la rodilla funciona como una revoluta, esto es como una bisagra, donde básicamente tenemos un cuerpo que rota respecto a otro alrededor de un eje fijo, o incluso modelos un poco más sofisticados, considerando que la rodilla tiene movimiento plano, por ejemplo, en este modelo que vemos por aquí. En este modelo que estaremos viendo por acá, estamos asumiendo que el fémur y la tibia están conectados por un eslabonamiento muy sencillo de 4 barras. Aquí no tenemos un modelado, vamos, de la parte mecánica, los eslabones, no corresponde mucho a la parte biológica, no vemos cómo interactúan los ligamentos, etcétera, etcétera, pero sí nos permite dar una idea más o menos general cómo se mueve una rodilla en el plano, ¿de acuerdo? Y la realidad es que la rodilla no rota, el fémur no rota alrededor de un eje que sale de la pantalla hacia ustedes, sino tiene movimiento plano, al menos. Hay algunos otros modelos que tienen ya más significancia anatómica, como este que vemos por aquí, que me parece que es de Marco Ceccarelli, donde la articulación se modela como una especie de robot de una clase especial que se llaman robots paralelos, que es de hecho algún tema donde los doctores Balmaceda y Sánchez han trabajado a lo largo de al menos su estancia en México, donde tenemos 2 cuerpos, el fémur y la tibia, que están conectados por pares cinemáticos. En este caso, por ejemplo, un par cinemático universal, como el que tenemos en una matraca, en una herramienta para aflojar tornillos. Una junta esférica, como si fuera una rótula, un rolón. Y pares esferas sobre un plano. Imagínense cómo se mueve una esfera sobre un plano. Vean que pueden hacer prácticamente, se pueden deslizar y pueden rotar alrededor de ese plano las esferas. Este modelo sí tiene un poco más de significancia anatómica y modela mucho mejor la complejidad de movimientos que tiene el fémur respecto a la tibia. Sin embargo, pierde un poco de significancia anatómica al ser estas líneas que vemos por aquí. Estas líneas son de longitud constante, o sea, son como si lo estuviéramos modelando con pequeñas barritas rígidas. Entonces, no tenemos mucha información sobre cómo se comportan los ligamentos en este movimiento. Aunque si lo único que nos interesa es cómo se mueve el fémur respecto a la tibia, pues es un avance respecto al otro modelo. Hay algunos otros modelos totalmente diferentes o con poca significancia anatómica como este.
en el que tenemos, incluso aquí, hay otra articulación de la que no voy a hablar, que se llama tibio-astragalina, que está modelado por esta parte. Ustedes fíjense solamente el fémur y la tibia, está conectado por estas barritas, ¿de acuerdo? Estas barritas vienen a tener el rol de los ligamentos, ¿de acuerdo? Sin embargo, como se pueden dar cuenta, aquí lo único que nos va a interesar es cómo cambian de longitud de esos ligamentos y cómo más o menos se mueve la tibia respecto al fémur, ¿de acuerdo? Pero sin tener significancia anatómica. Otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta como una desventaja de este modelo es que los puntos donde están insertos estas cadenitas, estas barras, no corresponden a los puntos que nosotros veríamos, se denominan puntos de inserción, de los ligamentos en los huesos. Entonces, igual, la geometría no nos refleja mucho la realidad entre los miembros, bueno, la tibia y el fémur, y los puntos de inserción no se corresponden o no tienen mucha relación con los que son, digamos, los anatómicamente correctos, ¿no? Y finalmente hay algunos otros modelos que son más completos, con un poco de mejor nivel de detalle, que son los que están basados en modelos de elemento finito. Aquí podemos ver una tibia y el fémur conectados con ligamentos. Estos ligamentos se modelan como elementos flexibles. Incluso el contacto entre los dos huesos también puede ser modelado, digamos, tomando el comportamiento mecánico de los componentes anatómicos y pegándose a este modelo. Sin embargo, tiene una desventaja muy, muy grande, que es computacionalmente muy costoso. Y además el tiempo de cómputo es bastante elevado. Además de que nos puede ser útil para un par de configuraciones o para un par de movimientos, y después tenemos que estar remodelando todo. Más allá de que está limitado a un grupo reducido de pacientes o de personas con ciertos rasgos antropométricos comunes, ¿de acuerdo? No es tan parametrizable. Bien, eso es lo que hay en la literatura, ¿de acuerdo? Desde modelos muy sencillos, el que no le pongo aquí, el que les comentaba que se modela como una bisagra, pasando a un mecanismo plano, pasando a un par de mecanismos espaciales, y terminando por el modelos de elemento finito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una necesidad, y esto es modelar cómo se comporta la tibia, el fémur, cómo se mueven, y algo también que es importante, sobre todo pensando en que vamos a diseñar máquinas para hacer rehabilitación, es con los movimientos de la tibia respecto al fémur, cómo cambian las longitudes de los ligamentos. Eso va a ser muy importante, y les reitero que noten que en estos modelos, salvo en el de elemento finito, no podemos obtener esa información de primera mano. Bien. Ok. Nosotros, no lo menciono en las diapositivas, pero se los platico. Tenemos algún sistema de medición, o hemos trabajado en algún sistema de medición que posiblemente sea familiar al de ustedes. ¿Para qué necesitamos un sistema de medición? Bien, la información que nosotros obtenemos de miembros humanos son in vivo, o sea, son de personas por el momento sanas y vivas. En la mayoría de la literatura, muchos de los modelos están basados en especímenes de personas que no están vivas. Esto es, de algunos voluntarios cuyos cadáveres son trabajados después pues de que fallecen, y se miden el comportamiento el cambio en la longitud de los ligamentos, entre otras cuestiones. ¿De acuerdo? Nosotros lo estamos haciendo en vivo, hay muchos sistemas que lo hacen. Sin embargo, considerando un sistema de bajo costo, utilizamos la bien conocida metodología de Shang. Quizá alguno de ustedes las ha trabajado con ayuda de los doctores Balmaceda o Sánchez, pero es bastante conocida. Incluso hay toolbooks de MATLAB que pueden hacer esto. Se basa bueno, el principio de este método
es calibrar cámaras, pero podemos utilizar información de esa metodología para determinar la posición y la orientación de marcadores. Estos marcadores son estos patrones. Lo que nos dice es cómo está orientado, por ejemplo, un punto. Sobre este punto que estamos marcando aquí como les dice que es un origen de un sistema de referencia. Encuentra los puntitos de este cuadro de ajedrez, hace ahí un procedimiento matemático, calcula la ecuación del plano respecto de la cámara y de alguna manera les dice cómo está orientado este patrón con respecto a la cámara. O sea, dónde está posicionado y cómo está orientado. ¿De acuerdo? Y podemos tener varios patrones al mismo tiempo. Esto es lo que más o menos les decía. Encuentra un punto, lo proyecta, encuentra la ecuación del plano, asigna un sistema de referencia al patrón. ¿De acuerdo? Aquí, antes de adelantarme, nosotros nos quisimos asegurar primero que las mediciones fueran de calidad. Montamos este pequeño experimento, montamos nuestra cámara, un patrón montado sobre una cama micrométrica. O sea, aquí podemos controlar el movimiento en 3 ejes. Le dábamos movimientos conocidos, ¿de acuerdo? Y nosotros calculábamos el error en la medición que nos daba el método de calibración de cámaras contra lo que estamos moviendo efectivamente con los micrómetros. Y como se pueden dar cuenta, pues son errores muy, muy bajos que, tomando en cuenta que vamos a hacer mediciones indirectas, pues están más que, son más que adecuados para estar trabajando. La desviación estándar del error también es bastante pequeña, por lo cual tenemos confianza de que podemos hacer estas mediciones con este sistema. Ok, las distancias fueron 65, 80 y 90 centímetros. Aquí les estoy presentando los resultados a 65 centímetros de distancia aproximadamente. Bien, una vez que sabemos que somos capaces de medir, generamos un programita en MATLAB para tomar imágenes y posteriormente procesarlas. Tradicionalmente se toma imagen por imagen, sin embargo, como lo vamos a utilizar para seguir cuerpos, podemos pedirle a nuestra interfaz que nos tome, por ejemplo, un tren de disparos con cierto delay, conocido y controlado por nosotros, que nos puede ayudar a estudiar un poquito más cómo funciona el movimiento, ¿no? Esta pequeña interfaz de usuario fue desarrollado por un estudiante dirigido por un servidor y, pues bueno, nos facilita muchísimo el trabajo en el laboratorio. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Montamos la cámara y no la movemos después de calibrar. Montamos dos patrones. Uno en la... Bueno, tal y como lo mostramos aquí. Aquí no se aprecia, pero nosotros para evitar un problema que es que se nos muevan los patrones por el estiramiento y la contracción de la piel, pusimos una banda y un dispositivo que fabricamos, que no se alcanza a ver aquí, que reduce ese pequeño problema. Hicimos pruebas y digamos, el deslizamiento entre el patrón y la piel es insignificante y comenzamos a hacer ciertas medidas. Si se dan cuenta, hasta aquí nosotros podemos estudiar la pierna de una persona simplemente como dos cuerpos que están conectados, que tienen movimiento relativo. O sea, que un cuerpo se mueve con respecto de otro. Hasta ahí podemos utilizar todas las herramientas que nos da la dinámica para analizarlo. Simplemente quiero observar cómo se mueve un sistema de referencia, por ejemplo, el que pongo en la parte correspondiente a la tibia y otro en la parte correspondiente al fémur, y voy a estudiar cómo se mueven. Una vez que sepa cómo se mueven en diferentes ejercicios, puedo estar proponiendo mecanismos que imiten ese movimiento. Esos mecanismos vamos a tratar de hacerlos lo más significativamente anatómicos posibles para que me den información sobre qué, sobre deslizamiento tibia sobre fémur y sobre cambio de la longitud de los ligamentos. ¿De acuerdo? Y sobre todo del espacio de trabajo
del sistema. ¿Esto para qué? Para que yo tenga herramientas para hacer un adecuado diseño mecánico del dispositivo de rehabilitación y que me permita abarcar los rangos de movimientos que la persona encargada de realizar las terapias requiere. Bien, para esto nosotros propusimos 3 ejercicios con diferentes pacientes. Estoy haciendo un resumen muy grande de esto, ¿no? Tenemos 3. Uno es la flexión asistida. Esto es, nuestro voluntario se sienta y otra persona hace un movimiento de flexión sobre la rodilla. La segunda tarea de movimiento es esta rotación a lo largo de este eje, ¿de acuerdo? Y la tercera es ya un movimiento activo. Estos dos de arriba vamos a denominar los movimientos pasivos. Esto es, la persona que se encarga de realizar la terapia es quien aplica las fuerzas para mover pues la pierna, y en este es un movimiento activo. En este movimiento activo, el paciente comienza de pie y levanta la pierna de manera natural. Aquí, como se van a dar cuenta, es un movimiento que implica más que una rotación alrededor de un eje. Hay otra rotación involucrada que se llama rotación automática, ¿de acuerdo? Es como una especie de combinación de los ejercicios 1 y 2, ¿de acuerdo? Ok. Aquí utilizamos diferentes pacientes con diferentes antropometrías y diferentes géneros. Incluso hubo algunos de ellos que son, que practican ciclismo, y encontramos algunas cositas interesantes que en esta ocasión no discutiremos. Bien, ¿qué es lo que hacemos entonces? Permítame, aquí. Nosotros lo que estamos haciendo es, tenemos 2 sistemas de referencia, el sistema de referencia A y el sistema de referencia B. El sistema de referencia A es este de aquí arriba, y el sistema de referencia B es el de la parte de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, con lo que aprendimos en dinámica, fácilmente podemos ver cómo se mueve B respecto de A, y podemos generar estas gráficas, ¿de acuerdo? Estas gráficas, noten que no solamente me dan la posición del sistema de referencia B, sino también me da la orientación del sistema de referencia B con respecto al sistema de referencia A. ¿Esto para qué? Para no solamente ver cómo se mueve un punto sobre la pierna, sino también cómo cambia la orientación durante el proceso de movimiento. ¿De acuerdo? De hecho, me parece que es este ejercicio, el ejercicio A. Bien. Con ese ejercicio A, que es este resultado, nada más que ya lo estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Acuérdense que los modelos originales, los que les platiqué al principio, nos dicen que la pierna se mueve como si fuera o sea, que hace solamente este movimiento como una especie de bisagra, ¿de acuerdo? Si eso fuera así, un punto cualquiera sobre, digamos, la parte B de la pierna, pues va a generar un círculo con centro en un punto que pasa por el eje de rotación, por el eje de la bisagra. Entonces justo hicimos esto. Para todas las posiciones, generamos un plano, ¿sale? Calculamos un plano. ¿Esto con qué lo hacemos? Con técnicas de optimización. En general, Gauss-Newton. Entonces generamos el plano que más se le parezca al que generan estas gráficas, ¿de acuerdo? Y encontramos dónde está el centro de rotación, ¿sale? Que lo podríamos ver aquí. Estos puntos que vemos aquí, ¿sale? Estos puntos que vemos aquí representa, este punto central aquí sería el punto por el cual sale el eje hacia ustedes, que sería el eje alrededor del cual rota la parte B de la pierna respecto a la parte A. Aquí nosotros identificamos 2 zonas, esta pequeña primera zona azul y luego la zona roja. Durante la zona azul nos dimos cuenta que sí, que efectivamente en ese primer comienzo del movimiento de la pierna, pareciera que la parte B respecto a la parte A se mueve así, como si fuera una bisagra, pero ya después no. A partir de 30 grados después,
ya no pasa eso. Lo que hicimos nosotros fue ver qué tan diferente o qué tanto se mueve este punto que representa el centro de rotación. Digamos, el ideal, el que utilizan los modelos convencionales, con lo que estamos midiendo nosotros. Y nos dimos cuenta, no sé si se alcanzan a ver pequeño, esta pequeña separación, ¿sale? Esta pequeña separación representa el deslizamiento que tendría el fémur sobre la tibia. O sea, este pequeño movimiento que hacen los huesos, que no rotan perfectamente alrededor de un eje, sino tienen un pequeño deslizamiento. Lo medimos sobre la gráfica, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y coincide con el gap que, bueno, ese pequeño deslizamiento que se reporta en la bibliografía para movimientos en piernas de cadáveres, pues. O sea, en movimientos totalmente pasivos. Entonces, de manera indirecta, llegamos al mismo resultado que presenta en los experimentos en cadáveres, y además lo hicimos de manera, repito, indirecta y con un sistema de medición pues muy barato y fácil de implementar. La tarea del movimiento 2 nos da un resultado también muy interesante. Estos, acuérdense, es la posición y la orientación de la pierna de la parte B de la pierna respecto a la parte A de la pierna. Y lo que nosotros empezamos a ver, estas líneas rojas que ven ustedes aquí, son los ejes de rotación. Aquí voy a ser un poquito técnico, serían los ejes de tornillo o los ejes instantáneos alrededor de los cuales está rotando la parte B de la pierna respecto a la parte A en el ejercicio 2. Y como vemos, este eje no es constante. Ya estamos viendo que hay ciertas variaciones en la orientación de ese eje. Entonces, el modelo que nos habían presentado, por ejemplo, de que la rodilla tenía movimiento plano, pues nos estamos dando cuenta pues que no es tan así. Lo cual podemos ver confirmado en la tarea de movimiento 3. No olviden, por favor, que en la tarea de movimiento 3 estamos haciendo que el paciente levante la rodilla, pero con su propia fuerza. ¿De acuerdo? Repetimos el experimento. Aquí modelamos como si fuera una, ¿cómo se llama? Una articulación de revoluta, lo que les digo que es una bisagra. Este eje negro que ven aquí sería ese eje ideal. Y esto que vemos acá en rojo son los ejes reales para cada momento o para ciertos momentos del movimiento de la rodilla. ¿De acuerdo? Lo que hicimos nosotros es, bueno, ya vimos que efectivamente no es una revoluta, no tiene movimiento plano. Si se dan cuenta, tampoco es movimiento esférico, o sea, como si fuera un rolón, como si fuera una rótula, porque tenemos deslizamiento. Y lo que nos dimos a la tarea de cuantificar más o menos qué tan parecido es el modelo de movimiento plano contra las mediciones que estábamos nosotros obteniendo de manera experimental. Agarramos a 3 voluntarios y proyectamos estos ejes, los ejes rojos correspondientes a cada una de sus mediciones, con respecto al eje ideal, y nos dimos cuenta, pues, que sí hay variaciones. Entre más cercano a uno, significa que es más parecido a una revoluta y que la rodilla no rota en los otros ejes. Entre más distinto de uno, pues significa que hay más variación. ¿De acuerdo? Aquí nada más por curiosidad, el voluntario 1 es una persona que hace ciclismo. Entonces tiene su articulación un poco más flexible y como se pueden dar cuenta, tiene rotaciones más amplias, pues. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué nos puede servir? Además de lo que estamos nosotros platicando de hacer diseño de dispositivos para rehabilitación, si se dan cuenta, un sistema de este tipo, bien adaptado, también nos podría dar una idea o un diagnóstico temprano de la pérdida del rango de movimiento de una persona. Si nosotros ya sabemos cómo tendría que rotar una rodilla sana, tendríamos también, o podríamos también conocer qué tan diferente se está moviendo una rodilla o respecto a lo que nosotros estamos asumiendo como el modelo de una rodilla sana.
Entonces podemos hacer diagnóstico temprano con esto. Bien. Ok, con toda esta información, nosotros nos dimos a la tarea de proponer ciertas familias de mecanismos que nos pudieran modelar los movimientos que acabamos de platicar. Lo que hicimos nosotros es, bueno, tenemos dos cuerpos, el fémur y la tibia. Originalmente, ¿se acuerdan que yo les comenté que lo podríamos representar como la rotación de dos esferas sobre un plano? ¿Sale? Dos esferas sobre un plano. Noten que si nosotros trazamos una línea del centro de la esfera al centro de la esfera, esta pieza de arriba no podría rotar, ¿sale? No podría rotar en una dirección perpendicular a la línea que les estoy platicando, una línea que saldría de su pizarrón, perdón, de su pantalla, que sería más o menos que coincidiría con este eje rojo. Vean, no puede rotar alrededor de este eje rojo. Entonces, para empezar ahí, entonces el modelo ya no tendría que ser dos esferas sobre un plano, sino un rodillo sobre un plano. Dejamos las esferas nada más para hacer referencia a que están modelando a los condilos. Pero en realidad, el movimiento que estamos teniendo es como si tuviéramos un rodillo sobre un plano. Nosotros aquí vamos a estudiar solamente 4 ligamentos, los 2 ligamentos laterales, que son los morados, y los 2 ligamentos cruzados, que son los amarillos. Los puntos A y B para cada ligamento los vamos a denominar puntos de inserción. Esos puntos son los lugares en el cual los ligamentos se unen al hueso, ¿de acuerdo? Los puntos A para el fémur y los puntos B para la tibia, ¿de acuerdo? Y montamos 2 sistemas de referencia, el F y el T. El F representa a un sistema de referencia que está fijo sobre el fémur y el T un sistema de referencia que está fijo sobre la tibia. Ok. Este es el modelito que vamos a trabajar nosotros, ¿de acuerdo? Noten que este modelo de acá es equivalente a este de en medio. Si yo quito la restricción de las 2 esferas sobre el plano, yo puedo conectar esta cadenita como si fuera un brazo robótico. No me voy a detener en detalles, simplemente es, yo reemplazo esto de aquí por esto de acá. ¿De acuerdo? Eso lo único que me hace es estarme restringiendo los movimientos que ya les platiqué. El que no puede rotar alrededor de este eje, el que tiene cierto deslizamiento, etcétera, etcétera. Y ahora, imagínense que tenemos 2 casos. El caso número 1, nosotros movemos el mecanismo, o sea, nosotros movemos la tibia respecto del fémur. ¿Qué es lo que va a pasar? Los ligamentos, o sea, los cuerpos morado y amarillo van a cambiar de longitud, ¿sale? Lo que nos va a representar el cambio de longitud en los ligamentos. Y puedo tener el caso contrario, que yo muevo, o sea, yo de alguna manera, me imagino que estos son pistones, los activo y voy a mover ahora el sistema tibia-fémur, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que estoy haciendo. Por el momento, me estoy olvidando que este mecanismo de acá me está representando un sistema anatómico. Simplemente lo puedo analizar con las herramientas que ya la dinámica me da. ¿Sale? Ok. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es que recogemos toda esta información de las tareas de movimiento 1, 2 y 3 y las aplicamos sobre este mecanismo. ¿Sale? Acuérdense que, por ejemplo, para cada una de las tareas, estos sistemitas que vemos que se muevan es la tibia respecto al fémur. Se los pegamos aquí. Replicamos esos mismos movimientos, pero ya sobre nuestro mecanismo. ¿Qué vamos a obtener de aquí? Vamos a obtener 2 conjuntos de parámetros bien importantes. Primero, los puntos de inserción. Esto es dónde están anclados los ligamentos en los huesos, de manera indirecta, repito. Y sobre todo, al nivel que estamos en el proyecto, es lo que me interesa es ver cómo cambia la longitud de los eslabones, perdón, la longitud de las distancias estas AB, que me representan a mí el cambio en la longitud de los ligamentos, ¿de acuerdo? Entonces, ya más o menos hice esos cálculos.
Eh, con eso definimos las dimensiones de nuestros modelos y lo que vamos a hacer ahora es con experimentos que están en la bibliografía, repito, en cadáveres sobre todo, copiamos ejercicios que se hacen sobre los cadáveres y sobre todo vemos cuánto se alargan o cuánto se acortan los ligamentos. Esa información nos sirve como para decirle, ah, mira, ¿sabes qué? Tú alárgate y tú acórtate en nuestro mecanismo y los calculamos aquí, ¿de acuerdo? Los medimos aquí, o sea, calculamos matemáticamente esas dimensiones aquí y los comparamos contra los reportados en cadáveres. Y son estos. Los que están en línea continua son los que están en experimentos con cadáveres y los que nosotros estamos encontrando con puntitos son los que nosotros estamos calculando con nuestro mecanismo. ¿Sale? Este ejercicio es un ejercicio sencillo todavía, que es ejercicio de flexión, la tarea de movimiento 1 que estuve explicando. Entonces, aquí tenemos los 4 ligamentos y si se dan cuenta, perdón, y si se dan cuenta, las predicciones de nuestro modelo se ajustan muy bien a los movimientos prescritos pues en cadáveres, en los que son medidos directamente sobre una articulación real. Y podemos, en esta última gráfica, más o menos comparar el error que tenemos. Entonces, noten por favor que estamos haciendo mediciones indirectas, o que fueron mediciones indirectas, que el modelo se creó con mediciones indirectas, y que nuestro error máximo es de 0.5 milímetros, ¿de acuerdo? Respecto a lo reportado en la literatura. Aquí tengo que hacer el comentario que necesitamos hacer más pruebas para que sea esto más estadísticamente más consistente, pues. Aquí solamente me parece que son 5 repeticiones. Seguramente con más repeticiones y con un diseño estadístico más sólido podemos concluir que pues nuestro modelo hace bien su trabajo, ¿no? Entonces, repito, no quiero que pierdan de vista que esto lo estamos consiguiendo con un sistema tan sencillo como este. Ok. ¿Esto para qué nos sirve? Nosotros podemos replicar la misma metodología que les acabo de platicar para rodilla, pero para aplicarlo a una articulación que es un poquito más interesante desde mi punto de vista, que es el tobillo. Aquí todavía hay más modelos que necesitamos probar, puesto que el movimiento del tobillo, los ejes de rotación están un poquito más separados y orientados de manera más interesante que en una rodilla. Nosotros trabajamos la misma metodología para tobillo, y aquí no los voy a abrumar con lo mismo. ¿Qué hicimos aquí? Nos dimos cuenta qué movimientos, bueno, investigamos qué movimientos se hacen en una terapia. Este movimiento acá se llama plantarflexión. Y se me acaba de ir el nombre, pero si se dan cuenta es una rotación combinada. Es una rotación alrededor de varios ejes. Entonces, estos dos son los movimientos principales en rehabilitación, sobre todo, por ejemplo, de esguinces. Con la misma metodología, nos pusimos a revisar cuáles dispositivos robóticos existen para la asistencia en este tipo de robótica de servicio. Pues, como se dan cuenta, hay bastante. Sin embargo, miren, hay tan complicados como algunos que tienen 9 grados de libertad, y hay muchos de 1 grado de libertad, 1 grado de libertad, 3 y 2 grados de libertad, etc. Hay algunos de 6. Nosotros creemos que un diseño cinemático más adecuado pudiera ser presentado para dar este tipo de servicio, y de esta manera desarrollamos este prototipo. ¿De acuerdo? Es una plataforma paralela. Fue un trabajo de tesis de aquí del programa de maestría dirigido por un servidor, donde se da la rehabilitación de tobillo, se imitan los movimientos que hace un experto en rehabilitación. Vemos cómo es el pie
respecto a esta parte de la extremidad, incluyendo cómo funcionan y cómo trabajan los ligamentos. También nos dimos cuenta que produce movimientos que son útiles para la rehabilitación de rodilla, pero en fin. Propusimos este mecanismo, que es un mecanismo de 4 grados de libertad, que imita, les digo, los movimientos que tenemos ahí. Y hicimos el diseño de trayectorias de rehabilitación. Por ejemplo, para la flexión plantar tenemos más bien esta trayectoria que seguir. Nosotros la incorporamos a nuestro rehabilitador. Analizamos los movimientos que componen, perdón, analizamos el movimiento de los cuerpos que componen la articulación. Vemos que corresponde con el de literatura. ¿Se acuerdan de las otras rotaciones? Las que eran como combinadas, las tenemos por aquí. Y un movimiento muy común prácticamente en rehabilitación, sobre todo para hacer propiocepción, es el movimiento de los ochos. Es dibujar ochos con el pie. Y las trayectorias pueden ser conseguidas de esta manera. El diseño de la trayectoria es bastante sencilla. Se parametriza o está parametrizado de acuerdo a las medidas de las personas que van a requerir la rehabilitación y se puede generar en automático esto. Hay algunos otros procesos, algunos otros trabajos que están en proceso. De hecho, ya hay incluso un prototipo físico controlado. Este también es una tesis de un programa de maestría, no de aquí de la Universidad de Guanajuato, de otra institución en la que estuve colaborando, y básicamente también imita los movimientos de rehabilitación para un tobillo, ¿no? Ok, ¿qué oportunidades pudieran ustedes tener para desarrollarse en esta temática? Pues mejorar la articulación de tobillo. Nosotros en el prototipo que les acabo de mostrar, trabajamos con uno propio. Sin embargo, aún faltan más estudios sobre ciertos problemas que encontramos en el camino, que a mi forma de ver las cosas son mucho más interesantes que los de la rodilla. Esta parte es muy, muy interesante, que son la determinación de los puntos de inserción de los ligamentos de la articulación de rodilla. Me voy a regresar un poquito. Estos puntos, ¿de acuerdo?, se corresponderían a un punto que pertenece a la superficie de contacto entre los ligamentos y los huesos en una articulación humana. Sin embargo, hace falta optimizarlo mejor. ¿A qué voy? Nuestra prioridad fue los cambios de longitud en los ligamentos, ¿de acuerdo? Pero estos cambios de longitud en los ligamentos lo puedes lograr con diferentes conjuntos de puntos de inserción. Nos hace falta estudiar cuál es el conjunto que modela mejor la realidad. Tenemos la desventaja de que no podemos validar experimentalmente estos puntos más que con cadáveres. Sin embargo, si nosotros hacemos, por ejemplo, análisis de imágenes médicas, podemos validar nuestro modelo de manera pues, más directa y sobre todo optimizar la localización de los puntos. Si nosotros obtenemos ese conjunto de puntos bien establecido, podemos sin ningún problema, incluso hasta fabricar un prototipo personalizado de la articulación de cada persona. Y podríamos estar monitoreando cómo van variando las longitudes de los ligamentos en cada uno de los ejercicios que nosotros estemos diseñando. ¿Esto para qué? Para nosotros probar los ejercicios o ejercicios nuevos o terapias nuevas sobre mecanismos de rehabilitación ya existentes. Entonces, eso sería una herramienta muy útil para los médicos que se dedican a este tipo de cuestiones. Ese es un problema todavía abierto, como le estoy comiendo. Esto es un poquito más teórico, es la comparación de la descripción de las poses relativas en miembros humanos. Los biomecánicos utilizan mucho, por ejemplo, Denavit-Hartenberg o algunas variaciones muy específicas de Denavit-Hartenberg.
me gustaría hacer un estudio teórico de cuál es la mejor descripción para describir la configuración de un miembro humano respecto de otro, básicamente. Y como ya tenemos un modelo de rodilla más o menos completo, un modelo de tobillo también más o menos completo, podemos extender el estudio a ver todo el mecanismo completo de un miembro inferior, desde la cadera hasta el dedo gordo del pie. ¿Para qué? Para tener la base, de desarrollo, por ejemplo, de exoesqueletos o de elementos externos que nos puedan ayudar a hacer determinados tipos de rehabilitación. Por ejemplo, aquí no lo menciono, pero también es una oportunidad de desarrollo para alguno de ustedes. Básicamente. No sé si entiendo que en la audiencia no solamente hay público relacionado al área, pero si hay algún estudiante que trabaje con mecanismos o robótica, se podrá dar cuenta que últimamente hay mucho interés por la robótica suave, o la robótica o de aquellos robots que están formados por elementos que son deformables. Entonces nosotros podemos modelar estos ligamentos como eslabones suaves. Tenemos la ventaja que tenemos el equipo para imprimir elementos flexibles como resinas, y podemos hacer prototipos funcionales y estudiar el comportamiento de esos materiales como si fueran ligamentos humanos, sin necesidad de recurrir a modelos vivos o modelos de cadáveres. Entonces, esas son algunas de las opciones que podrían encontrar con nosotros. Y me permito aquí hacer un pequeño comercial. Como saben, en nuestros países hay una muy buena relación, y a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se becan estudiantes para hacer estudios de posgrado, los cuales no necesariamente tienen que ser mexicanos. Tenemos aquí en la División de Ingenierías algunos estudiantes de Venezuela, de Colombia, incluso hemos tenido de algunos países, me parece que algún sudafricano, etcétera. Todos ellos becados. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México tiene un programa de becas para aquellos posgrados que cumplan requisitos bastante exigentes de calidad. Ese programa se llama Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Nosotros en Ingeniería Mecánica tenemos 2 posgrados, la maestría y el doctorado en Ingeniería Mecánica. La primera ocupa el ranking más alto dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, es competencia internacional. Me parece que solamente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto con nosotros, estamos en esa categoría. Y el doctorado lo tenemos, perdón, aquí el doctorado cometió un error, les pido una disculpa. El programa de doctorado lo tenemos en la categoría de consolidado. Esto es, pues bueno, por los buenos resultados que dan nuestros egresados y por el trabajo de la planta docente que tenemos con la división. Si ustedes están interesados, con mucho gusto yo podría contactarlos con las personas indicadas para recibirles por acá. Me parece que las becas les son suficientes para su manutención y para, digamos, vivir sin necesidad de trabajar mientras están cursando el posgrado con nosotros. El doctorado incluso tiene un esquema de colaboración con una universidad en Japón. No estoy 100% ahorita seguro, me parece que es con Hiroshima. Pero pues bueno, su servidor colabora en ambos programas, además de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica y Ingeniería Mecatrónica, por los que si algún día están interesados en hacer un posgrado, hacer una estancia de investigación, o a los colegas investigadores hacer una estancia, pues se sientan con la confianza y se sientan bienvenidos.
Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, con gusto. Doctor Mario, Dígame, doctor. gracias por su presentación y bueno, como comentarios finales, bueno, primero voy a resaltar la propuesta que el doctor Mario ha dejado acá para la comunidad académica de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el sentido de la oportunidad de desarrollar estancias para tesis de grado, con incluso los títulos propuestos los títulos de las tesis propuestos por el doctor Mario, por ahí los mencionaba, y también la oportunidad incluso para la gente graduada, nuestros estudiantes graduados, la oportunidad de poder optar mediante el CONACYT a una beca, ya sea tanto del grado de maestría como de doctorado, los cuales, como bien mencionaba el doctor, son los niveles, están en los niveles más altos, en el lado por un lado, la maestría reconocida de forma internacional y la otra como posgrado de calidad, el doctorado. Yo tengo unas dudas, unos comentarios acerca de lo que nos ha presentado, doctor. Por ejemplo, ¿qué tan, bueno, la motivación del trabajo, principalmente hablo de la caracterización de la dinámica de la rodilla, ese trabajo nace porque los modelos, el simple modelo cinemático de una única articulación de revoluta en un eje invariable no representa de forma adecuada, de forma correcta, el movimiento real que se da entre esos dos cuerpos. Entre la parte del fémur y la parte inferior donde está tibia y peroné. Eso tenemos claro. Mi pregunta es, a nivel de uso, para una persona que necesita una prótesis, ¿qué tan significativa es la inclusión? Porque usted mencionaba por ahí en las imágenes que nos mostró en los gráficos en MATLAB, donde ploteaba los ejes, que se ve que variaba el eje, donde incluso mostraba en la misma lámina en los puntos donde se hacían las rotaciones, y donde evidentemente notamos que no rotaban desde el mismo punto porque hay desplazamientos entre los cuerpos. Pero ¿qué tan significativo es para una persona que necesita una prótesis, por ejemplo, en su calidad de vida a la hora de caminar, qué tan significativo es la caracterización de ese movimiento y la incorporación de esa caracterización dentro de un prototipo funcional? Ok, esa es una excelente pregunta. Voy a hacer la distinción entre una prótesis y un elemento de asistencia en la rehabilitación. Una prótesis es un elemento mecánico que reemplaza o de alguna manera sustituye uno humano, en este caso, o lo complementa. Y un dispositivo de asistencia, como su nombre lo dice, asiste al movimiento, digamos, sustituye a la persona que realizaría la terapia de rehabilitación, de manera muy, muy general. Sin embargo, en ambos casos es muy importante considerar un modelo completo, puesto que si nosotros asumimos que la rodilla solamente tiene algún movimiento respecto a un eje fijo, como bien comenta, nos estamos olvidando de los otros movimientos. Al final de cuentas, esos movimientos, o al perderse esos movimientos en una articulación humana, en un dispositivo, por ejemplo, en un exoesqueleto, esa falta de libertad de movimiento produce esfuerzos en las articulaciones y esos esfuerzos, a su vez, pueden llegar a causar lesiones o a que los ejercicios de rehabilitación no sean tan efectivos como lo serían si se consideraran esos movimientos adicionales. En la literatura se señala que cuando son considerados los otros movimientos, tanto pasivos como activos, o sea, los que son controlables o los que no, además de los movimientos acoplados que hay entre ellos, el tiempo de rehabilitación se puede acortar hasta en un 25%. Entonces, estamos ahorrando al paciente tiempo, esfuerzo y finalmente una erogación económica en, pues esto, en la asistencia a sus terapias. Además de que la carga para las personas que realizan estos ejercicios de rehabilitación
los terapeutas, se ve disminuida. Básicamente, esto es, al nosotros poder imitar mejor, incluyendo esos otros movimientos que están acoplados al movimiento principal, nosotros tenemos una base mucho más clara de cómo tiene que ser nuestro diseño mecánico para lograr los movimientos que estamos deseando. No se trata incluso solamente tampoco de cuántos movimientos estoy perdiendo, sino dónde está el eje de rotación. ¿De acuerdo? Vamos incluso a pensar que sí, que en efecto la rodilla se comporta como una revoluta. Vale, ¿dónde está el eje? ¿Dónde lo pongo? Si yo no alineo ese eje con el eje principal del movimiento de flexión, voy a generar un pequeño brazo de palanca que a su vez me ocasiona fuerzas, me ocasiona esfuerzos y me ocasiona estrés en los ligamentos. Creo que fui un poco redundante. Sí, no, está muy bien, tiene razón, porque si habría que ver, se tendría que encontrar un eje a través de alguna herramienta de optimización, un eje que satisfaga de la mejor manera posible la localización de los demás ejes para ver si funcionaría. Pero efectivamente, parece que sí es necesaria la caracterización de ese tipo de situaciones. Otra pregunta nada más, ya con esta me despido. Claro. Usted agregó en el miembro superior y en el miembro inferior una especie como de cinta, y bien mencionaba ahí como para eliminar movimientos en la piel, sí, que generaría un reposicionamiento en los patrones de calibración que no está buscando. A usted le interesa que eso esté fijo. Sí. Ahora, pero ¿qué pasaría? Porque imagino que las fotos se toman en pares, o sea, no en pares, en una misma captura aparecen al mismo tiempo los dos sistemas, correcto, ahí aparecen los dos sistemas de referencia. Sí. Ahora, ¿qué pasa si los tomamos sin esa liga roja? Entonces, van a mover, pero ¿qué pasa si en la posterior imagen, como yo conozco la matriz de rotación y traslación que se generó en la siguiente imagen, ¿qué pasaría si yo comparo? Porque tengo una transformación rígida entre una imagen y la otra. Así es. ¿Qué pasa si yo resto de la segunda captura la traslación y la rotación que se generó en el primer patrón? En el primer patrón respecto al segundo. No sé si me explico. A ver. Sí. Tomo una foto donde están los dos sistemas de referencia. Tomo otra foto donde están ahora en la nueva posición los dos sistemas de referencia. Pero a mí me interesa que solo uno haya mostrado un desplazamiento respecto al otro. Entonces, ¿qué hago? Como existen ciertos movimientos que yo no requiero, entonces los resto, las segundas capturas de las primeras, y vuelvo como al origen. Y ahora sí, significa que el movimiento que se me generó en el segundo patrón, en el del elemento inferior, corresponde a la rotación y la traslación que se generó en ese patrón, producto únicamente del movimiento. No sé si me explico. Sí. La desventaja en ese caso es que requeriría de un tercer sistema de referencia para medir el movimiento del primero. Entonces, lo único que sería alargar un poco más el problema. Aquí no lo... Estaría considerando yo, doctor, sí. que como que la primera foto es el origen. Sí. La primera foto es mi origen en el patrón superior. Y cualquier desplazamiento en una siguiente captura es un movimiento no deseado, incluso en el paciente que se haya movido en su silla, por ejemplo. Claro. En su propia silla está haciendo el movimiento asistido y él pudo perfectamente haberse girado en la silla. Así es. Físicamente, al final son ideas. Sí lo entiendo, pero necesitaría para, de alguna manera, evitar el uso de estas bandas. Y no se ve aquí abajo, lástima que no me lo traje. Nosotros imprimimos un dispositivo que asegura, sin lastimar a la persona, que asegura que el movimiento sea todavía menor.
Eso lo estamos estudiando si podemos patentarlo o no, pero no se alcanza a ver aquí cómo está impreso. Si nosotros no redujéramos al máximo este programa de soft tissue, necesitaríamos tener mucho control sobre la pose inicial de cualquiera de los dos cuerpos para tener una referencia básica. Absoluta. Sin embargo, eso dificultaría mucho el análisis experimental, ya que si no tuviéramos, como le comento, un control muy bueno sobre esa primera pose, estaríamos arrastrando ese error en el resto de las mediciones y se podría confundir con movimiento de cuerpo rígido que no existe. Ese movimiento debido pues a la piel. Entonces preferimos reducirlo desde el principio y ya no dependemos de la pose inicial. La pose inicial puede ser cualquiera. Simplemente podemos irlas mapeando de esta manera. Y como bien dice usted, nosotros podemos asumir, bueno, tomar esta foto como la foto inicial y simplemente en esta representación gráfica etiquetarla como 1 y ahora sí restar movimientos de cuerpo rígido digamos, de foto a foto para poder tener como una especie de mapita de cómo se estuvo moviendo la articulación, pero sin depender excesivamente de la selección y del control de la pose original. Okay, doctor, le agradezco mucho. No sé si alguien de la audiencia acá tiene alguna pregunta. Lamentablemente no podemos interactuar con las personas que nos están siguiendo desde Facebook, por ejemplo, o desde YouTube, pero si alguien de las personas que estuvieran por acá conectadas quisiera hacer un comentario, pues este es el momento para hacerlo. Si no, pues daríamos por clausurado el evento. ¿Algún comentario? Bueno, entonces, doctor García Murillo, muchas gracias por su tiempo y por habernos dado esta charla. Gracias por las propuestas que hace para tesis de grado, para estudiantes, ya sea, por ejemplo, de la carrera de Ingeniería Mecánica o de Sistemas o de Computación, que pudieran estar interesados en desarrollar trabajos como tesis de grado bajo su tutoría. Pues gracias por el ofrecimiento. Gracias también por la invitación para participar en la maestría y en el doctorado que se oferta en su casa de estudios. Y pues quedamos en comunicación para futuros eventos y gracias nuevamente.